Encontré que hay personas que se están volviendo millonarias porque solo se dedican a operar cuentas fondeadas. Las cuentas fondeadas te entregan dinero para que hagas trading sin tener que usar tu capital. Existen empresas que te van a dar $5,000, $10,000, $50,000, $100,000 y hasta $200,000 para que hagas trading. A cambio, la empresa se queda con un porcentaje de lo que generes y tú te quedas con el otro porcentaje. Por ejemplo, si te dan una cuenta fondeada y en un mes consigues generar $4,000, tú te quedas con 3,200 y la empresa se queda con 800. De esta manera estarías ganando un poco más de $100 al día a lo largo de un mes. Esto es una forma interesante de ganar dinero haciendo trading sin poner en riesgo tu dinero. Todo suena muy bonito, pero toda forma de ganar dinero tiene sus pros y sus contras. En este video vamos a ver en qué consisten las cuentas fondeadas, cómo obtener una cuenta fondeada y finalmente mostrarte lo que he aprendido de este método para ganar dinero haciendo trading. Siendo más prácticos, imagina que haces trading con tu propio capital y generas el 1% al día. Imaginando que tu capital es de $100, el 1% representa apenas $1. Pero si usaras una cuenta fondeada de $100,000 y generas el 1% al día, estarías ganando $1,000. Estarías consiguiendo mucho más dinero con el mismo porcentaje de rentabilidad y sin arriesgar tu capital. Mi intención no es ilusionarte. Mi objetivo con esta información es mostrarte cosas que existen pero que quizás no conocías. Para obtener una cuenta fondeada existen muchas empresas que están dispuestas a prestarte dinero. Aunque no soy un experto en el tema, he estado investigando bastante y he conseguido un montón de empresas reconocidas. Unas tienen ventajas y desventajas entre sí, pero todas coinciden en que debemos hacer un examen para obtener una cuenta fondeada, porque estas empresas no van a darle su dinero a cualquier persona. De entre todas las empresas, la que más me ha llamado la atención es esta que se llama 5RF, porque para mí, que soy nuevo en el tema, siento que se me hace más fácil y además es una plataforma hispanohablante. Además que investigando me di cuenta que es una plataforma un poco nueva y por eso tiene algunas ofertas, como por ejemplo, a diferencia de otras empresas que reparten 80-20, esta está repartiendo hasta el 90% del rendimiento. Y es la empresa que está usando Javier, el editor de vídeo de este canal. Gracias a Javier voy a enseñarte todo el proceso para obtener una cuenta fondeada en esta plataforma de 5RF y también enseñarte el examen que debemos pasar para obtener las cuentas fondeadas. Para cualquier empresa con la que decidas trabajar será obligatorio registrarse. Desde su página oficial he hecho clic en la parte superior en acceder. En este nuevo apartado he hecho clic en esta opción de crear cuenta y todos los datos que aparecen en pantalla los he llenado con información real. He marcado estas dos casillas y he creado la cuenta. Cada empresa tiene un examen distinto. En este caso, en 5RF podemos ver que hay dos modalidades de examen, el Sprint y el desafío Dual. El Sprint lo completamos en una sola fase, pero el desafío Dual necesitamos dos fases. Siendo más prácticos, estos exámenes nos piden que hagamos trading con una cuenta demo, que es dinero ficticio, y que demostremos que tenemos un porcentaje de rentabilidad haciendo trading. En el caso de la modalidad de Sprint, podemos ver que tenemos cuentas fondeadas de $5,000, $10,000, $25,000, $50,000, $100,000 y hasta $200,000. Para obtener alguna de estas cuentas debemos tener una rentabilidad de por lo menos el 10%, pero si hacemos clic en desafío Dual, en la primera fase nos piden que tengamos el 8% de rentabilidad y para la fase número 2 solo el 5%. Lo interesante es que no hay un límite de tiempo, puedes tomarte todas las semanas que quieras para conseguir ese porcentaje de rentabilidad y pasar el examen. Pero estas empresas nos ponen un límite. Hablando del examen en Sprint, si tenemos una pérdida máxima del 6% y estamos haciendo el examen, automáticamente estamos descalificados. Si lo hacemos en desafío Dual y tenemos
tenemos una pérdida total del 10%, vamos a estar descalificados. Hay diferentes montos de cuentas fondeadas. Si queremos tener una cuenta fondeada de $5,000, necesitamos pagar el examen de $55. En este momento voy a intentar comprar un examen para una cuenta fondeada de $50,000 a través del desafío Dual. Conectados en nuestra cuenta, directamente a través del enlace que está en la descripción, me vengo hasta esta nueva página y en este apartado selecciono el idioma español para que todo sea más sencillo. Toda la información que se me pide en este apartado la he contestado con mi información real y al llegar a esta opción de producto he seleccionado el desafío Dual, pero quien guste puede seleccionar el desafío Sprint. Del lado izquierdo he seleccionado MetaTrader 5 y en el apartado de saldo de la cuenta voy a elegir que quiero comprar una cuenta fondeada de $50,000. En esta sección quiero elegir que se repartan 90 y 10 el porcentaje del rendimiento que yo genere. Me encargo de marcar estas tres casillas y directamente aparece el precio del examen. Si estás usando el enlace de alguna persona, puedes aprovechar de hacer clic en este apartado para también pegar el código de esa persona y llevarte un 10% de descuento en el pago del examen. En la descripción está el enlace y también el código para aplicarlo aquí y hacer clic en verificar. Ahora procedo a crear la orden para hacer el pago. Se me acaba de generar la factura, tengo la opción de pagar con tarjeta de débito o crédito, la opción de pagar a través de PayPal o pagar a través de criptomonedas. Voy a seleccionar esta opción y voy a elegir USDT a través de la red ERC20. Se me acaba de generar una factura en criptomonedas, pero cada quien decide qué método de pago utilizar. Unos minutos más tarde ya he recibido este correo electrónico donde se me da la bienvenida y además me dan los detalles de la cuenta para poder conectarme. Con esos datos vengo a la página oficial y en la parte superior hago clic en acceder. En este apartado escribo mi correo electrónico y la contraseña que me han dado en el correo y ya estoy conectado en lo que sería la cuenta de mi examen. Del lado derecho es una cuenta que tiene $50,000 que se debe usar en la plataforma de MetaTrader 5 a través del broker TeamMakers. Ahora para conectarme con la plataforma, del lado izquierdo bajo hasta el apartado de Dowlands, selecciono la plataforma de MetaTrader 5 y en esta nueva página hago clic en esta opción. Eso me envía directamente para usar MetaTrader 5 en celular, en la web o directamente en la computadora. Por preferencia yo lo uso en la web. En los detalles de cuenta que me han enviado en el correo están directamente las instrucciones. Me han dicho que en esta opción seleccione el apartado de demo y le den Go. En este nuevo apartado que haga clic en conectarse a la cuenta, aquí coloco el número de cuenta que me han dado y aquí la contraseña y le doy en conectarse a la cuenta. Ya directamente me encuentro conectado y me doy cuenta porque aquí me aparece el balance. A pesar de que soy una persona principiante en esta forma de ganar dinero, considero que todo se ha hecho sencillo. En la parte superior derecha puedo buscar el activo que voy a intercambiar, sea forex, índices, oro, plata, commodities o criptomonedas. Para darte un ejemplo, voy a seleccionar criptomonedas en el par de Litecoin contra USDT. Automáticamente aparece la gráfica y si hago clic en crear una nueva orden, del lado izquierdo me aparece todo para configurar esa compra o esa venta. Este examen lo va a intentar pasar Javier. Si te gustaría que hiciera un siguiente video mostrando la cuenta fondeada y cuáles han sido los resultados, por favor escribe en los comentarios para yo saber que este tema de cuentas fondeadas te interesa. En mi investigación me di cuenta que en la cuenta de Instagram y también en la cuenta de Twitter tienen un sorteo activo donde están entregando más de 30 cuentas fondeadas totalmente gratis por seguir los pasos que aparecen aquí. No me gustan los sorteos, pero aprovechando que tienen pocos seguidores, voy a cumplir con estos 4 pasos. En conclusión, voy a entregar 5 USDT en los comentarios entre las personas que me cuenten si ya conocían esta forma de ganar dinero y qué tal les ha parecido. Verás el ganador la siguiente semana aquí en mi cuenta de Instagram. Este modelo de negocio era desconocido para mí. Me ha volado la cabeza y me puse a investigarlo a fondo, pero debes tener en cuenta que esto no es para las personas que apenas estén comenzando a hacer trading. De momento en pantalla te muestro cuánto dinero he ganado mientras duermo haciendo staking en Binance durante 30 días. El video lo tienes en pantalla.
Haz un clic para mirar la información.